Bueno, muy bien, vamos a analizar el concepto de función. Sí, una función nosotros sabemos que es una relación entre dos conjuntos, un conjunto de partida y un conjunto de llegada. En este caso le llamamos A y B. ¿Qué debe ocurrir? Se deben cumplir dos condiciones. La primera es la de existencia, es decir, a cada elemento de A le debe corresponder un elemento de B. En este caso, esto está tomado como pares ordenados, como X e Y, es decir, esto vendría a ser como si fuera A, los elementos del conjunto A, y esto vendría a ser como los elementos del conjunto B. Entonces, veamos si esto es una función, porque acá nos están preguntando, indica si las siguientes gráficas son o no funciones para el intervalo entre -2 y 5. Es decir, esta partecita de acá que tenemos entre el -2 y el 5 nos pregunta si en todo ese intervalo esto se cumple, que es una función. Entonces vamos a analizar si se cumple la condición de existencia. Si nosotros analizamos por punto, paramos acá en el -2 y decimos el -2 tiene una correspondiente imagen, sí, me da 5. El -1 tiene imagen, sí, me da este 2. El 0 tiene imagen, sí, pero fíjense que en el uno, si yo trazo una línea vertical no choca con nadie. Es decir, el uno no tiene ninguna correspondencia. Es decir, que acá falla la condición de existencia, por lo tanto esto no es función. En conclusión, cuando ustedes ven una gráfica que hace esto, se corta y sigue acá, ¿ve? Esto, acá no hay función porque hay un corte, es decir, cualquier elemento de acá no tiene ningún correspondiente en el otro, ¿sí? Conjunto. Entonces, por eso no es función. Analicemos la B. La B, si nosotros venimos acá en el -2, tiene imagen, el -1 también, el 0 también, sí, el 1 también, el 2, el 3, el 4, el 5, todos tienen una imagen. Es decir, todas tienen un correspondiente valor en el otro conjunto, pero además se cumple esto, se cumple la condición de unicidad. A cada elemento de A le corresponde uno y solo uno de B. Es decir, el -2 se corresponde con el 1, 2, 3, 4. El -1 con el 4, el 0 con el 4 y así, el 1 con el 4, el 2 con el 3 con el 0, el 4 con el -2 y el 5 con el -5. Esta sí es función. Esta sí es función. Y en esta acaba a fallar el concepto de unicidad. Acá va a fallar el concepto de unicidad en este tramo, ¿ves? En este tramo de acá, en esta recta acá. Cualquier recta que es vertical no es función. ¿Por qué? Porque para ese valor de X o del conjunto A, en este caso está denominado con X, tiene varios imágenes. ¿Ves? Es como decir, este número es el 3. Y en el 3 tengo el 0, en el 3 vale 2, en el 3 vale -2. ¿Ves? En el 3 vale -1, entonces ahí no es función. Otra manera que me doy cuenta que no es función, cuando yo tengo una curva, cuando tengo una curva de esta manera, cuando tengo una curva así, ¿ves? Cuando tengo cosas así, no son funciones. ¿Por qué? Porque si uno traza una recta vertical, esto lo corta en más de un punto, ¿eh? Entonces este valor tendría más de una imagen. ¿Ve? Esto no son funciones. Acá tampoco, cuando hay una recta vertical así no es una función. ¿Qué falla ahí? El concepto de unicidad. Así que esto no es función. Ese sería el análisis que uno tiene que hacer para indicar si las siguientes gráficas son o no funciones. Cuando vean una gráfica así, ya saben que esto no es función. O cuando vean algo así que se corta, esto no es función. Muy bien, vamos a analizar ahora esta pregunta, la pregunta 11. Dice, ¿cuál es el dominio y el codominio de la función? Bueno, el dominio, cuando es una función, son los valores donde está definida en el eje X. ¿Ve? Por ejemplo, en esta acá, vamos a usar esta la B, la 10B. Si yo tuviera que analizar el dominio se mide acá, se mide en el eje X. Diríamos que el dominio es desde este -2, punto y coma, hasta este 5.
Ese es el dominio. Y la imagen, esto es desde el menos 5, 1, 2, 3. Y la imagen se mide en el eje vertical. O la imagen se dice, o codominio también. Y sería desde el menos 5, punto y coma, hasta el 3 en ese caso. Ahora vamos a ir a la pregunta 11. ¿Cuál es el dominio del codominio de esta función? Bueno, el dominio, si ustedes se fijan, esto está desde menos 7 hasta el 5. Ese es el dominio. Es decir, el dominio se mide en el eje X. En el eje X, ve donde está la función desde el menos 7 y esto hasta el 5. Entonces, ese es el dominio. Yo digo, bueno, el dominio en esta función, el dominio va a ser desde el menos 7, punto y coma, hasta el 5. Y el codominio, bueno, el codominio dice esto que se mide en I. El codominio se medirá desde acá hasta acá. Es decir, el codominio en mi caso va a ir desde el menos 12, punto y coma, hasta el 12. Ese sería el codominio. Esto me dice completa con el valor que corresponda. La imagen de 1 es, entonces uno viene acá, y si estos están de 1 en 1, los cuadraditos, la imagen de 1, uno se para acá en el 1 y uno dice, choca con la función acá y dice esto es 1, 2, 3, 4. La imagen de 1 es 4. Si a mí me dijeran, la preimagen de 4 es 1, es al revés, es ir por el eje Y, chocar con la función y reflejarse en el eje X. Si me dicen la preimagen de 8, tengo que ir a 8, ve 4, 5, 6, 7, 8, y de ahí choco con la función y de ahí bajo acá. Entonces es 3. La preimagen de 8 es 3. La imagen de menos 6, entonces vengo acá al menos 6 y la imagen siempre me va a devolver acá en el eje Y. Si esto es menos 12, menos 11, menos 10. Entonces la imagen de menos 6 es menos 10. Y la preimagen de menos 4, tengo que venir al menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, chocar con mi función y de ahí subir hasta el eje. Y veo que es menos 1, menos 2. Entonces la preimagen de menos 4, es menos 2. Y la función en 4, ¿cuánto vale? Me está diciendo esto. Bueno, vengo acá al 4, choco con la función acá y esto es 8, 9, 10, por lo que se ve acá. La función en 4 vale 10. Y la función en menos 5 me está diciendo esto. Bueno, en menos 5 vengo acá al menos 5, vengo al menos 5, choco con la función y esto haría menos 10, menos 9, menos 8. Vale menos 8. ¿Y la función en 0 cuánto vale? Bueno, la función en 0, vengo acá al 0, choco con la función y veo que corta esto, a ver, no se nota muy bien ahí, corta en 2, ¿sí? Ahí corta. Listo, la función en 0 vale 2. Ahora dice, la función en qué valor de x, siempre estos valores son los valores de x, me da 6. Entonces yo vengo acá, 8, 7, 6, y vengo, choco con la gráfica, bajo acá, digo en 2. F en 2 vale 6, es como si fuera el 2, choco con la gráfica, me da 6. La función en qué valor me da 0, y la función acá vale 0. Es decir, la función en menos 1 vale 0. Y después dice la función en qué valor da menos 2. ¿En qué valor da menos 2? Vengo acá, menos 1, menos 2. Vengo acá, ¿sí? Y esto daría menos, a ver, menos 1, menos 2. Este menos 4 es menos 3 ahí. Ese que puse la preimagen, a ver, la imagen de 4, esta. La preimagen de menos 4 es menos 3 acá, ¿sí? No se veía bien, así que lo vamos a arreglar. La preimagen de esto es menos 3. Y vamos a arreglar este menos 3. Acá lo vamos a arreglar, le vamos a poner menos 3. Muy bien, claro, porque f en cuánto me da menos 2.
Y menos 2, si yo hago menos 1, menos 2, choco acá y me da en menos 2. Entonces ahí tendría que poner un menos 2. Esto es lo mismo que cuando hice la preimagen, ¿ves? Sí, está dado de dos maneras. Es más común encontrar estas cosas así que la imagen o la preimagen. Hay que acostumbrarse a ver estas situaciones de esta manera porque de esta manera es como las vamos a utilizar más adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver esta actividad. Acá nos dicen, considere la siguiente función, observar el gráfico y responder. Muy bien. Venimos acá entonces y nos dicen, ¿cuál es el dominio de la función? Bueno, recordemos que el dominio es lo que está definido en X, es decir, desde este menos 7 hasta el 9. Entre corchete, desde el menos 7 al 9 va a ser el dominio. ¿Cuál es el dominio? Es ese. ¿Cuál es el codominio? El codominio es lo que se mide en I, es decir, desde este menos 3 hasta este 8. Así que el codominio va a ir desde el menos 3, punto y coma, hasta el 8. Muy bien, ¿cuál es la imagen de 7? Entonces vengo acá. Este es 9, este es 8, este es 7. Voy, choco con la función y me reflejo en el eje Y. Esto es 3, 4, 5. Así que digo que ¿cuál es la imagen de 7? Es 5. ¿Y cuál es la preimagen de menos 3? Bueno, tengo que venir al menos 3 y ver en el eje X, me da 0. Esto es como decir, f en 0, ¿cuánto vale? Vale menos 3. O me podría haber dicho, f en cuánto vale menos 3. Ah, f acá no, acá vale f vale menos 3. ¿En cuánto? En 0. Lo mismo que acá cuando me dice, ¿cuál es la imagen de 7? Me podría haber dicho, f en 7, ¿cuánto vale? Voy a la función y me doy cuenta que vale 5. O me podría haber dicho la función, ¿para qué número vale 5? Entonces yo vengo acá y digo, ¿para qué número la función vale 5? Ah, para el 7. Y ahí reemplazo por el 7. En este caso no les han dado esto de clasificar en el caso de ustedes, pero se podría analizar igual. Desde el menos 2 al 4, ¿qué es lo que ocurre? Yo vengo acá y digo, desde el menos 2 al 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ocurre esto. La función decrece y crece en este caso. Y desde el 0 al menos 3, es decir, acá lo que está analizando es esta parte, ¿sí? Está analizando esta curva acá, entre el menos 2 y el 4 y entre el 0 y el menos 13, eso es lo que está analizando ahí. Pero eso no es lo que tienen que ver ustedes por ahora. Así que lo interesante acá es que le van a pedir el dominio, la imagen, la función, cuál es la imagen de uno, cuál es la preimagen de la otra, ¿sí? Después acá se analizan crecimiento, decrecimiento, inyectiva, suryectiva, pero eso no es un tema que se está viendo ahora. Así que esta parte no la tienen que hacer por ahora ustedes. Eso sería el tema 1. El tema 2, que está en esta hoja que les voy a dejar, lo pueden ver y hacerlo ustedes de tarea y se fijan las respuestas que están en el pie de la página. Muy bien, muchas gracias.